Bien, buenas noches. Estamos con el maestro, bueno, candidato a maestro René Flores, que se está especializando en Soren Kierkegaard y es el tema de nuestra plática de hoy. René, quisiera empezar preguntándote quién fue Soren Kierkegaard. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de hablar de un filósofo fascinante como lo es Kierkegaard. ¿Quién fue Kierkegaard? Bueno, es hijo de un comerciante de Copenhague, eh, nace en 1813. Es una época para Dinamarca que acaban de salir de su época dorada, entonces están en una especie de crisis de identidad y tienen que volver a recuperarse a sí mismos, etcétera, etcétera. Por fin empiezan a salir cuando nace Kierkegaard precisamente, entonces nace una etapa de transición interesante para Dinamarca. Eh, bueno, Kierkegaard crece en una familia numerosa, son muchos hermanos. Es hijo del segundo matrimonio de su papá. Este segundo matrimonio surge a raíz de que su primera esposa muere y se casa con una que era una sirvienta de la casa de su primer matrimonio, pero resulta que esta mujer era prima lejana del papá de Kierkegaard, entonces pues tuvo un hijo con su prima, ¿no? Y de ahí surgieron más hijos y el matrimonio. Entonces esto siempre quedó muy marcado en la conciencia del padre de Kierkegaard. Y llega un momento en el que también se lo transmite a sus hijos, ¿no? Él pensaba que había cometido un pecado terrible al casarse con su prima y entonces toda su familia creció en un ambiente de religiosidad muy estricta, muy fuerte, ¿no? De esta sensación de que tenían que quedar bien ante Dios debido al pecado que había cometido el padre. Bueno, Kierkegaard Soren crece, eh, está acostumbrado a llevar una vida, digamos, muy licenciosa, podríamos decirlo así, muy estética, va a decir él, que es simplemente de un flaner, ¿no? Se la pasa en los cafés platicando de arte, ¿no? No le preocupa ninguna responsabilidad, eh, simplemente él está compartiendo pues sus teorías artísticas, estéticas, y se relaciona con toda la juventud de Dinamarca, con los círculos literarios, no le importa más la escuela, ¿no? Entonces así crece él, hasta que bueno, ya tiene que entrar bien a la universidad, entra y se queda ahí como, digamos, lo que diríamos ahorita un fósil, ¿no? Se queda ahí un ratote en la universidad. Y él, bueno, él primero quería estudiar algo de literatura, algo artístico, y después decide entrar también a clases de filosofía y de teología. Y como dije, bueno, él se queda ahí muchos años hasta que su papá muere y en ese momento él siente una especie como de necesidad de ajustar un poco su vida y es cuando decide que ya tiene que esforzarse y titularse, ¿no? Entonces ya hace su tesis para titularse de filosofía, que es una tesis muy interesante, de hecho está publicada, es una tesis sobre la ironía, eh, con constante referencia a Sócrates, dice él, ¿no? Entonces ya de ahí se empieza a ver un poco por dónde quiere ir su pensamiento, quiere recuperar un poco la figura de Sócrates. A partir de que se titula, empieza ya una de las etapas más importantes de la vida de Kierkegaard, que es su etapa de escritor con seudónimos, ¿no? Es toda una etapa donde surgen las principales obras de Kierkegaard, todas escritas bajo seudónimo. Y bueno, es importante también señalar que un poco antes de su tesis de licenciatura conoce a una mujer, ¿no? Que marca su vida por completo, que se llama Regina Olsen. Kierkegaard se compromete con Regina Olsen. eh, Sin embargo, unos años después de este compromiso, lo cancela, ¿no? Decide no casarse con ella, no le da mayor explicación, simplemente se va. Él viaja hacia Alemania para tomar un curso con Schelling y pues Regina queda destrozada, ¿no? Esto es importante porque en todas las obras de Kierkegaard va a haber siempre referencias a Regina, ¿no? Referencias vedadas, ¿no? Kierkegaard sabía que Regina lo leía y entonces él siempre pone ahí estas referencias, estas indirectas, ¿no? Para que ella fuera entendiendo por qué había pasado lo que había pasado. Es un tema muy controversial, ¿no? Que ha generado muchas preguntas, por qué la dejó, si toda la obra de Kierkegaard es solo un intento de explicarle a Regina por qué lo hizo, etcétera, etcétera. Lo que parece importante es que, bueno, esto no marca toda la obra de Kierkegaard, es decir, no todo Kierkegaard es una referencia a Regina todo el tiempo, o si los temas de Kierkegaard son la desesperación y la angustia y demás, no quiere decir que sean debido a Regina, en realidad eran temas que se trataban en su tiempo. Por ejemplo, Hegel habla mucho de la angustia,
habla de la desesperación, o sea, eran temas importantes en su momento que Kierkegaard retoma. Y digo, lo aclaro para que no se quiera tomar como clave interpretativa solo el hecho de que dejó a Regina, ¿no? Que es un error muy común a la hora de leer a Kierkegaard. Bueno, posteriormente de su publicación de obras seudónimas, sencillamente no tiene mucho éxito en Copenhague, como él mismo ya lo había, digamos, predicho, ¿no? Él ya suponía que no iba a tener este éxito. Y él se dedica después de eso a entablar una lucha directa con las autoridades religiosas de Copenhague, ¿no? Con esta iglesia luterana que está en Dinamarca, y él ataca directamente ya a los representantes de esta iglesia, ¿no? Entonces diríamos que ese es el último periodo de la vida de Kierkegaard. Entonces uno primero de juventud, después un periodo de escritos con seudónimos, donde también está esta confrontación con Regina y con su vida, y un último periodo donde se dedica a atacar a la iglesia de Dinamarca, ¿no? Ya después muere muy debilitado por tanto escribir. Él tenía una constitución física muy frágil, ¿no? Tenía una joroba, bueno, era una persona muy débil físicamente, y tanto trabajo termina por extenuarlo hasta que de plano se desmorona en la calle. Lo llevan al hospital. En el hospital le preguntan si quiere recibir la comunión. Él dice que sí. Cuando descubre que se la va a dar un obispo que él detestaba, ¿no? de esta iglesia que ya mencionábamos, la rechaza, no quiere tomar la comunión, y pues muere simplemente en la presencia de un amigo de él, ¿no? Que fue el que lo acompañó, digamos, en estos últimos momentos. Y él muere pensando, y él teniendo mucha conciencia de que iba a ser una personalidad muy importante en la historia de la filosofía, ¿no? Esto es también interesante porque, digo, es qué clase de hombre se le ocurre decir, ¿no? Yo voy a ser alguien muy importante y van a hablar de mí generaciones y generaciones y generaciones, ¿no? Alguien podría ver esto como una soberbia impresionante, ¿no? Otros han dicho, bueno, es que Kierkegaard tenía en serio esta conciencia de lo que el tema que él estaba tratando era muy importante, ¿no? Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos un poco la vida de Kierkegaard. Bueno, pues mencionaste, ¿no? Que fue un pensador que en su momento supo de su trascendencia, pero estamos hablando ya de 2 siglos de diferencia. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué es pertinente hablar de Kierkegaard todavía hoy? Muy bien. Es una pregunta muy interesante, muy importante también. Sobre todo porque ha habido una serie de prejuicios a la hora de recibir a Kierkegaard, sobre todo provenientes de la primera mitad del siglo XX, donde, bueno, se quiso ver a Kierkegaard como el padre del existencialismo, ¿no? A partir de ciertas consideraciones, ciertas afirmaciones que hizo Jean-Paul Sartre, también a partir de ciertos temas que recuperó Heidegger, que a veces no le dio el crédito suficiente, pero que sí recuperó mucho de Kierkegaard. Por otro lado, también se ha hablado de que si Kierkegaard ahora es el padre del postestructuralismo, ¿no? Con estas ideas del lenguaje, que precisamente los seudónimos podrían ser una especie de microrelatos, etcétera, etcétera. Creo que es importante señalar que sí, efectivamente todos estos movimientos retoman elementos de Kierkegaard, pero que Kierkegaard no se limita a esos elementos que aportó a estas corrientes, y de hecho son interpretaciones muy propias de estas corrientes. Yo creo que si Kierkegaard ha sido retomado de muchas formas es precisamente porque todavía tiene mucho que decir. Apenas hace unos años que se empieza a estudiar a Kierkegaard en su autonomía, en su originalidad, como un pensador original, como un pensador en su tiempo, ¿no? Un pensador precursor de todos estos movimientos, sino vamos a estudiar a Kierkegaard tal como Kierkegaard se escribió a sí mismo, digámoslo así. Y esto ha dado una serie de resultados muy, muy interesantes, ¿no? Yo considero que Kierkegaard es un gran pensador de la interioridad, y esto me atrevo a señalar que va a ser muy importante, lo es ya desde ahorita, pero va a ser muy importante también en el futuro, porque Kierkegaard lo que busca es que nos determinemos también como espíritu. Y creo que eso es algo que se ha perdido mucho, efectivamente, en estos paradigmas más materialistas, pero que creo también que empieza a haber esbozos de gente que quiere recuperar un poco el lado espiritual. Entonces yo creo que Kierkegaard va a ser muy importante en este aspecto. Kierkegaard habla mucho de la interioridad y de la exterioridad, ¿no? En su tiempo la exterioridad era la ética, el sistema, estas nociones racionalistas muy estructuradas, ¿no? Que quizá intentaban anular un poco al sujeto en su individualidad. Ahora quizá tenemos otras formas de exterioridad, ¿no?
quizá un poco, no sé, algunos pensamientos científicos que quieren anular también al yo, al espíritu y reducirlo quizá a materia, ¿no? Al pensamiento cerebral, ¿no? Digámoslo así. Entonces creo que ahora nos enfrentamos a nuevas formas de exterioridad. Otra, desde el lado de la filosofía, podría ser el lenguaje, ¿no? Si somos puro lenguaje, si el lenguaje nos determina, si no hay nada más allá del lenguaje. Y creo que Kierkegaard nos dice mucho todavía sobre la interioridad, ¿no? Sobre algo inconmensurable que tenemos dentro todavía y que no puede ser, digamos, reducido a ninguna categoría, ni materialista, ni idealista, ni digamos de ninguna manera, ¿no? Entonces creo que Kierkegaard va a jugar un papel muy importante en esta serie de debates que van a empezar o que se empiezan ya a dar en este tipo de puntos. Por otro lado, creo que es importante también señalar que a Kierkegaard se le asocia mucho con un pensamiento meramente cristiano. Es cierto, él mismo se reconocía como un escritor cristiano, de hecho él llega a decir que él no es un filósofo, que él es un pensador cristiano. Sin embargo, retoma muchos temas filosóficos para lograr esta construcción cristiana, digamos, de la vida. Entonces, a partir de todos estos temas que recupera, de lo que hemos mencionado, de la interioridad, de la angustia, de la desesperación, de cómo pudo ser tomado por otras corrientes filosóficas, es también importante señalar que Kierkegaard no se limita a la religión, que Kierkegaard le puede decir algo a cualquier persona que se acerque a leerlo. Kierkegaard le está hablando a un individuo concreto, a cualquier lector que venga a él. Entonces, Kierkegaard no es un autor solo para cristianos. Bien, en tercer lugar me gustaría preguntarte sobre una de las teorías más famosas de Kierkegaard, la de los 3 estadios, y pues si nos podrías dar una breve explicación de esta. Efectivamente es una de las teorías más famosas de Kierkegaard. Creo que lo que Kierkegaard quiere hacer con esto es señalar, digamos, ciertas etapas, ciertos estadios en los que un individuo puede vivir su existencia. Ahora, esto no quiere decir que sea un proceso evolutivo, como muchas veces se lo quiere tomar, es decir, como si un hombre fuera del estadio estético, luego al ético y luego al religioso, una especie de evolución, ¿no? O que ya no sean intercambiables, que no compartan puntos, ¿no? Es decir, si yo estoy en el estadio ético, ya no puedo ser del estadio estético nunca más, o no va a haber elementos estéticos también en mi vida, ¿no? Una vez aclarado esto, bueno, ya podemos decir que lo que está intentando hacer es eso, dar ciertos rasgos generales, ciertas características generales en las que se puede encontrar un hombre durante su existencia. Entonces, bueno, la primera que él define es el estadio estético. Digamos, es un estadio en el que el individuo se determina a sí mismo, lo dice él, como la inmediatez. Es decir, no hay tanta reflexión en torno al yo como tal, sino que parece estar más enfrascado en estas ideas que todos tenemos en un primer momento de la vida es para disfrutarse, ¿no? La vida es para pasarla bien, la vida es para conseguir no solo placeres, sino para satisfacer deseos, ¿no? Porque es un estadio mucho más complejo que el mero placer hedonista, ¿no? Hay una parte donde uno de los seudónimos estetas de Kierkegaard dice: si un sirviente que yo tuviera le pide un vaso de agua y me trajera un vino muy caro, le diría, esto no lo quiero, ¿no? Entiende que lo que yo busco no es el placer, sino que se cumpla mi deseo, ¿no? Entonces creo que esa es la clave para este estadio, ¿no? Se llama también estético porque efectivamente es como la belleza de la vida, ¿no? Que ahora está muy de moda una frase, ¿no? Que es el YOLO, ¿no? Que de ahí se quiere concluir solo vives una vez, entonces vive para disfrutar, ¿no? Creo que es una forma de vida estética precisamente, ¿no? Insisto, esto tiene muchos matices, ¿no? No es que uno sea de una sola forma estética, uno puede ser de muchas formas. Desde digamos, Kierkegaard habla del Don Juan, el famoso seductor, que simplemente quiere ir conquistando muchísimas mujeres, ¿no? Pero también hay estetas mucho más refinados, ¿no? Que, por ejemplo, hay un esteta que escribe la primera parte de una obra llamada La Alternativa, donde él habla de que lo que quiere es, él ya sabe que los placeres no son vanos, ¿no? Porque quizá uno podría decirle a un hedonista, digamos, más burdo, la famosa crítica, ¿no? De, bueno, pero ¿a dónde te lleva eso? Tú sabes que eso es vanidad, que eso es superficialidad, ¿no? Que no te lleva a nada. Y esta forma de esteta dice, yo lo sé, ya sé que eso es vanidad y que no me va a llevar a nada. Sin embargo, eso es la vida y yo así lo acepto y no tenemos de otra más que vivir para eso, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer más interesantes nuestros placeres, ¿no? El segundo estadio es el estadio ético, que aquí Kierkegaard ya habla de un acercamiento del hombre consigo mismo, de una preocupación por ser sí mismo, dejando de lado ya la inmediatez, ¿no? de la existencia. Ya es una etapa mediada por la reflexión, ¿no? En la que el individuo ya se pregunta a sí mismo, bueno, ¿qué es lo que yo debo hacer?
¿no? ¿Qué es lo que, cómo me uno yo a la trascendencia? ¿No? Cómo no me quiero quedar en la superficialidad, sino quiero ir más allá, a algo que trascienda, algo que tenga sentido en mi vida, ¿no? Entonces esto lo liga inmediatamente con los valores eternos, ¿no? Con el bien, con la bondad, con la belleza, también con la sociedad, ¿no? Con el cumplir con las normas sociales que me van a hacer una buena persona, ¿no? Entonces, bueno, el estadio ético está representado en Kierkegaard por un juez, ¿no? Precisamente un juez casado aparte. Entonces es un defensor del matrimonio frente al seductor esteta. El juez es un defensor del matrimonio y de la monogamia, ¿no? Con una sola persona y pues eso, de fomentar los valores, ¿no? Del amor y de la bondad. Posteriormente ya vendría el estadio religioso, que también es un estadio muy, muy complejo en Kierkegaard, porque el estadio religioso también se lo ha confundido muchas veces como un estadio capaz de justificar a un asesino. El estadio religioso se caracteriza por una relación directa del hombre con la divinidad, una relación que ya no tiene que estar mediada por la ética, ¿no? Y por los valores absolutos de la ética, digamos así, sino que a partir de lo religioso eso se puede relativizar. Entonces ahí es donde viene la complicación, ¿no? Porque si Kierkegaard dice que la ética se puede relativizar debido a una relación absoluta con Dios, pues entonces un asesino podría decir es que Dios me lo pidió y entonces yo puedo saltarme la ética y matar a alguien, ¿no? Creo que Kierkegaard es muy claro en decir que el estadio religioso solo se puede conseguir si has pasado por la ética. Es decir, no puedes eliminar por completo la ética, es una suspensión de la ética, no una negación de la ética. Y lo que quiere decir es que muchas veces la vocación, digamos, existencial, él lo llamará de Dios, pero podríamos decir un poco de la vida o de lo que a ti te llama en serio, quizá va un poco más allá de las categorías sociales, ¿no? Quizá la sociedad te presiona para que te cases, para que tengas un hijo, y quizá tu vocación más interior va por otro lado, ¿no? Entonces tienes que suspender un poco esa parte. Kierkegaard lo hizo, por ejemplo, renunciando a Regina, como lo mencionábamos, en pos de ser un escritor que transformara las conciencias de sus contemporáneos. Eso pensaba él que la divinidad le estaba pidiendo. Entonces tenía que suspender un poco esta parte de ser un buen esposo, ser un buen marido, quedar bien ante los demás, para cumplir con esta vocación, ¿no? Entonces él, para ejemplificar el estadio religioso, pone a Abraham, ¿no? Es el gran ejemplo de Kierkegaard. ¿Por qué? Porque Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, ¿no? Al hijo de la promesa con la que iba a tener mucha descendencia. Entonces le está pidiendo que suspenda la ética, efectivamente, porque como un padre va a matar a su hijo, ¿no? Y sencillamente es una locura y no lo puedes justificar ante nadie, ¿no? Si tú le dices a alguien que vas a matar a tu hijo y te preguntan por qué es una prueba, porque Dios me lo está pidiendo, pues te van a tachar como un loco, ¿no? Sencillamente. Entonces Abraham no puede justificar eso. Ahí se ve que es una relación directa con Dios que no puede estar mediada por los demás, de ninguna manera, ¿no? Sin embargo, al final, pues Dios le muestra que era una prueba, ¿no? Y no lo hace, digamos, matar a su hijo, ¿no? No lo hace eliminar la ética. Entonces, el punto es que no se trata efectivamente de dejar de amar. Eso lo dice muy bien Kierkegaard. Dice, para saber quizá un poco si estoy en lo religioso o si más bien es una tentación demoníaca, ¿no? Que me dice elimina lo ético, quizá uno de los grandes criterios es no dejes de amar, porque dice Kierkegaard que nunca se te va a pedir dejar de amar, ¿no? Ya sea Dios, ya sea tu interioridad, nunca se te va a pedir dejar de amar. Entonces un asesino efectivamente puede dejar de amar al hacer eso, ¿no? Y eso es precisamente uno de los criterios más importantes, ¿no? Para distinguir esto. Bien, en cuarto lugar se ha señalado que Kierkegaard es un pensador antirracionalista. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, bueno, creo que también es un prejuicio que ha dañado mucho la lectura de Kierkegaard y ha impedido que también muchas personas se acerquen a él, ¿no? Quizá por esta idea otra vez de que Kierkegaard es solo un pensador religioso y religioso entendido como alguien que está en contra de la razón, ¿no? Es cierto que Kierkegaard fue un crítico de Hegel, ¿no? Hegel es el gran racionalista por excelencia, ¿no? Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Lo cierto es que Kierkegaard criticó los excesos de la razón, es decir, que todo se quisiera sistematizar. A Hegel sí lo critica, pero también retoma muchas cosas de él. Creo que ya mencioné un poco que los temas de la angustia estaban en Hegel, por ejemplo. Las obras de Kierkegaard, por otro lado, tienen una estructura lógica muy coherente, ¿no? No es que esté aventando tonterías ahí sin sentido, ¿no? O apelando nada más al sentimiento, o no sé, qué sé yo, ¿no? Kierkegaard hace muchos juegos lógicos, también, insisto, tiene una estructura bien definida, se tiene un propósito en general en su obra
y tiene un método para llegar a eso, ¿no? Kierkegaard sabe que la razón es importante también para encontrar hasta cierto punto cierta guía, cierta orientación. Lo que Kierkegaard quiere señalar es que la razón no llega hasta lo más profundo de la existencia individual, ¿no? Que si te quieran definir como completa razón todo el tiempo, pues dice Kierkegaard que eso ya está mal, ya es un exceso de la razón. Porque a fin de cuentas la decisión última sobre quién eres, sobre tu existencia, si bien puede estar apoyada en ciertas formas de racionalidad, para Kierkegaard implica mucho más pasión, ¿no? Como mucho más darte cuenta por un movimiento pasional de quién eres tú y afirmarlo también mediante la pasión. Entonces, no es tanto que la razón sea algo malo, ¿no? Como quizá podría decir Lutero, que si la razón es la ramera del diablo, ¿no? No, en realidad la razón es una buena herramienta, pero es una herramienta limitada. Por último, quisiera preguntarte cuáles serían las obras más importantes de Kierkegaard y de estas, ¿qué le podrías recomendar al público? Bueno, creo que en este punto es importante, como ya se ha mencionado un poco, aclarar que Kierkegaard escribe con seudónimos. Y no lo hace por, digamos, miedo a que supieran que él escribió las obras. Lo hace precisamente porque Kierkegaard no quiere darte a ti la respuesta. Porque, como decíamos, esto tiene límites, ¿no? Tú tienes que tomar la decisión última. Entonces, lo que hace Kierkegaard con sus obras es poner en diálogo, y aquí lo retomó un poco de Platón, a muchos personajes creados por él, ¿no? Entonces, cada una de sus obras son seudónimos que después va a poner en diálogo. Cada uno tiene sus perspectivas sobre la vida y entre ellos están dialogando. Y no va a llegar a una conclusión. Es decir, Kierkegaard nunca te va a decir, y el estadio religioso es el bueno, ¿no? Lo que hace es simplemente ponerlos a ellos en diálogo y dejártelo ahí, ¿no? Para que tú te identifiques con alguno, con otros no. Quizá algún seudónimo te dice algo a ti, quizá no. Quizá los reproches que le hace el hombre ético al esteta a ti te funcionan, ¿no? Porque a lo mejor tú estás en la vida estética y dices, oye, este hombre tiene razón. O sea, Kierkegaard lo único que quiere hacer es poner en diálogo a estos personajes para que tú entres al diálogo y tú tomes esa decisión. Entonces, bueno, aclarado esto, podemos decir que sus obras más importantes son, para empezar, la primera que publicó con seudónimos, que es O lo uno o lo otro, también conocido como La Alternativa. Aquí se presentan precisamente la vida estética y la vida ética en diálogo, ¿no? Porque la primera parte son unos escritos del hombre estético para sí mismo, simplemente escritos, ensayos, un diario, y la segunda parte son cartas del hombre ético que dirige al hombre estético, ¿no? Para tratar de convertirlo, digamos, hacia la ética, ¿no? De que se dé cuenta que está fallando en su vida. Insisto, no se resuelve el problema, simplemente están ahí los papeles. Otra obra quizá muy importante es Temor y Temblor, donde se presenta, digamos, la parte religiosa. Y es bien interesante porque aquí se presenta el caso de Abraham, pero no lo presenta un creyente. De hecho, el seudónimo que escribe Temor y Temblor, Johannes de Silencio, se define a sí mismo como un hombre que no tiene fe, como un hombre que no puede tener fe. Que de hecho es un hombre muy bueno para las ideas. Dice, soy una persona muy ingeniosa y los que tenemos este tipo de mente, por lo general nos cuesta trabajo dar el salto hacia la fe, ¿no? Quizá un poco en referencia a tanta racionalidad, ¿no? Por eso digo, es importante porque no tampoco te dice tienes que convertirte a la fe, simplemente está presentando el caso de Abraham como algo que él no puede comprender, ¿no? Para que tú tomes una decisión frente a él. También recomendaría las dos obras que, digamos, marcaron esta parte de que Kierkegaard sea el padre del existencialismo. Uno es el concepto de la angustia, donde Kierkegaard define al hombre ya como libertad, ¿no? Va a decir Kierkegaard que la angustia es el vértigo de la libertad, ¿no? Que cuando el individuo descubre que solo él puede tomar esa decisión existencial propia, pues uno no puede más que angustiarse, ¿no? Más que sentir este vértigo frente a esta incapacidad de escapar, ¿no? De este tomar decisión, de este tomar postura. También está la enfermedad mortal, también marcó mucho a esta parte existencialista. La enfermedad mortal presenta a un Kierkegaard que nos habla, bajo seudónimo otra vez, que en este caso es Anticlimacus, un seudónimo muy interesante, pero él habla sobre la desesperación, ¿no? Él va a decir que en su época, que yo creo que puede ser trasladado a la nuestra, la gente está desesperada por ser sí misma o por no ser sí misma, ¿no? Los que están desesperados por no ser sí mismos, creo yo que pueden ser identificados con los estetas, ¿no? Precisamente los que no quieren ni pensar en si son algo más, simplemente quieren ir por la vida, digamos, pasándola bien. Y los desesperados por ser sí mismos, que ya son, digamos, los que quieren tomar un paso más hacia la trascendencia, pero quizás se quedan mucho en los esquemas sociales o no saben ir más allá, algo que los defina como individuos, ¿no? Entonces yo empezaría por este conjunto de obras. Y ya, claro, hay muchísimas muy importantes como el Postscriptum científico a migajas, y no definitivo, a migajas filosóficas,
donde ya es un Kierkegaard muy filosófico, bueno, es un seudónimo muy filosófico. También están Migajas filosóficas, donde se hace una comparación entre Sócrates y Jesucristo, ¿no? A la hora de ser el maestro, ¿no? Como a quién seguirías y por qué. Y hay otras obras como La repetición, etcétera, ¿no? Pero creo que con esas tenemos un panorama muy importante para adentrarnos al pensamiento de Kierkegaard. Pues muchas gracias, creo que eso es todo. Nos dejas un muy buen panorama. Nuevamente te lo agradezco.